Miriam avanzaba con dificultad por la nieve, cada paso más pesado que el anterior, su cuerpo adolorido, su respiración entrecortada. El viento amargo azotaba a su alrededor, cortando a través de su ropa y congelando el sudor en su piel. Su bebé, Samuel, estaba bien envuelto contra su pecho, pero sus pequeños quejidos parecían cortar el silencio como un cuchillo. Había estado callado durante mucho tiempo, su pequeño cuerpo demasiado débil por el frío, por el agotamiento que venía con la interminable huida de la muerte. El corazón de Miriam dolía por él nunca había pedido esta vida, pero la había heredado de todos modos. Ella había estado casada una vez, había vivido en una casa que amaba, en una vida que era suya. Pero eso había sido antes de que los secretos de Henry lo destrozaran todo. Antes de que los hombres que ahora la cazaban como presa lo asesinaran a sangre fría, exigiendo el mapa que había escondido, secreto sobre el oro enterrado bajo Frostback Ridge. Henry nunca había confiado en ella con la verdad, solo había confiado en ella con el niño con el que ahora huían, para mantenerlo a salvo. Pero, ¿cómo podía mantenerlo a salvo cuando no sabía a dónde ir, cuando la tormenta de nieve la cegaba en cada paso? Miriam había aprendido lo que significaba vivir con miedo, el miedo a perderlo todo, a convertirse en nada más que un recuerdo. Y sin embargo, por mucho que quisiera rendirse, derrumbarse en la nieve y dejar que los elementos la llevaran, había un fuego dentro de ella que no la dejaba ir. No por Samuel. No por la vida que una vez fue suya. Tenía que sobrevivir por él, por las pequeñas manos que se aferraban a ella, por el bebé que no tenía voz en lo que estaban huyendo. Mientras el viento aullaba entre los árboles como lobos en busca de su próxima comida, Miriam escuchó un crujido detrás de ella. Pasos, no los suyos, sino los de otra persona. El pánico surgió en su pecho, el aire espeso de terror. Sabía que estaban cerca, los hombres que habían matado a su esposo, los que no se detendrían ante nada para conseguir lo que creían que era suyo. Podía sentir su presencia acercándose, justo más allá de su alcance. Y sin embargo, no tenía otra opción que seguir caminando, no tenía otra opción que mantener a Samuel con vida, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso. El corazón de Miriam latía con fuerza mientras el sonido de los pasos se desvanecía en la tormenta, dejando solo el frío mordiente y el inquietante silencio del bosque cubierto de nieve. Había aprendido a esperar nada más que peligro del mundo que la rodeaba, pero esto era diferente. Una figura, alta y silenciosa, se movía entre los árboles como un fantasma, apenas haciendo ruido, solo el más tenue rastro de huellas marcando su camino. Estaba vestido con pieles, su rostro marcado con las señales de la supervivencia, su lenguaje corporal fluido, tranquilo y controlado. Sus ojos, ilegibles pero alerta, seguían cada movimiento de Miriam. Por un momento, los instintos de Miriam le gritaron que corriera, que escapara de cualquier peligro que este hombre representara. Pero algo en él, algo en su quietud, la mantuvo en su lugar. Su rifle, colgado bajo, no parecía una amenaza, al menos, no todavía. No había malicia en su mirada, ni agresión. Solo una especie de curiosidad y una comprensión profunda y no dicha de los peligros del mundo. El frío parecía profundizarse mientras Miriam estaba allí, inmóvil, sin estar segura de si confiar en el extraño o correr. La desesperación surgió dentro de ella mientras miraba a Samuel, su pequeño cuerpo apretado contra su pecho. La necesidad de mantenerlo a salvo la abrumaba. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, el hombre habló, su voz baja y calmada, un contraste con la tormenta a su alrededor. «Espera». Miriam se estremeció pero se mantuvo firme. Las palabras quedaron en el aire, pesadas, pero no exigentes. El hombre dio otro paso, y Miriam, con el corazón latiendo, dio un paso atrás hesitante. Pero entonces él se detuvo y la miró nuevamente, no con lástima, sino con una especie de comprensión que la hizo sentir menos como una presa y más como alguien que había sido vista. Sin hablar, se dio la vuelta y, con el más mínimo indicio de un asentimiento, caminó adelante, sin hacer ningún movimiento para perseguirla pero tampoco mostrando señales de dejarla. Miriam lo observó por un momento, dividida entre sus instintos de huir y su creciente sentido de esperanza. Nunca había sentido tal calma en presencia de peligro, y mientras daba un paso adelante, se dio cuenta de que estaba eligiendo algo que no se había permitido sentir en tanto tiempo, confianza. Miriam siguió al hombre a través del bosque cada vez más espeso, cada paso más pesado que el anterior. Estaba exhausta, su cuerpo gritando por descanso, pero su mente seguía empujándola hacia adelante, impulsada por la necesidad de sobrevivir por Samuel. El guerrero, a quien ahora reconocía como un explorador lakota,
Se movía con un propósito, silencioso y seguro, como si la tierra misma le hubiera enseñado a navegar por esta naturaleza salvaje congelada. No hubo conversación, ni palabras intercambiadas. Miriam no preguntó su nombre, no preguntó por qué la ayudaba. Él no preguntó por qué huía ni por qué el bebé se aferraba a ella con tanta fuerza. Sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. No le ofreció lástima, ni gestos de seguridad, solo la presencia constante e ininterrumpida que le permitía seguirlo sin miedo. Por primera vez desde que había comenzado a correr, Miriam sintió que no estaba sola, como si hubiera alguien con ella, guiándola a través de la tormenta. Pero más que eso, sintió una extraña paz. El silencio entre ellos no era opresivo. No estaba vacío. Estaba lleno de significado, lleno de supervivencia compartida. A medida que la noche se acercaba, encontraron refugio bajo las ramas de un grueso cedro, sus grandes extremidades ofreciendo alguna protección contra la tormenta. Miriam estaba agradecida pero cansada. El mundo la había estado persiguiendo durante tanto tiempo, y no tenía idea si este hombre sería una fuente de salvación o otro peligro. Pero en este momento, confiaba en él, sin explicación. Sin preguntas. En el calor del pequeño fuego que el guerrero Lakota encendió, Miriam finalmente se permitió relajarse, aunque solo por un momento. Observó cómo las llamas bailaban y, a medida que la luz parpadeaba en el rostro del guerrero, se dio cuenta de que no solo la estaba salvando de los elementos. La estaba salvando de la soledad que la había consumido desde la muerte de Henry. Había algo en él, algo calmado y seguro, que la hacía creer que aún podría encontrar un camino a seguir. El viento frío aún soplaba con fuerza a través de los pinos, sus dedos mordientes arrastrándose en cada paso de Miriam, pero ya no era el clima lo que le enviaba escalofríos por la columna vertebral. Era la sensación que la había estado carcomiendo por dentro desde el día en que huyó de los escombros humeantes de su vida, la sensación de ser observada, de ser cazada. Miriam nunca había creído realmente que escaparía de los hombres que habían matado a su esposo, Henry, o de la codicia que había impulsado sus acciones. Había esperado, rezado, para que la naturaleza le diera a ella y a Samuel suficiente tiempo, pero en el fondo, sabía que estaban demasiado cerca. Las huellas que dejaba en la nieve comenzaron a sentirse como un camino que llevaba directamente a ella, y el aislamiento del bosque que una vez le había ofrecido santuario ahora parecía cerrarse a su alrededor. El aire parecía espeso con algo más que solo la tormenta, era una presencia, algo intangible pero aterrador. Los hombres se acercaban. Podía sentirlos en sus huesos, de la misma manera que podía sentir cuando una tormenta estaba a punto de estallar. Su corazón latía con fuerza, su respiración se aceleraba, pero Miriam seguía moviéndose, un pie delante del otro, por el bien de Samuel. Tauya, siempre atento, se mantuvo calmado. Su presencia era como una roca en la tormenta, inquebrantable y quieta. Miriam había aprendido a confiar en él, no con palabras, sino con su naturaleza tranquila e inquebrantable. Había dicho poco durante su viaje, solo guiándola a través de la naturaleza salvaje, pero ahora, con la amenaza de los hombres acercándose, su silencio decía mucho. Se movía con propósito, sus ojos escaneando los árboles a su alrededor, su rifle siempre a su lado. Sus movimientos eran deliberados, precisos. No necesitaba decir nada para tranquilizarla. Estaba preparado. Pero Miriam no estaba tan segura. Había estado corriendo durante días, su cuerpo adolorido por el agotamiento y el frío, y podía sentir el miedo regresando, carcomiendo su determinación. Había perdido a su esposo, había visto cómo moría a causa del oro enterrado bajo Frostback Ridge, y sabía que esos mismos hombres no dudarían en matarla a ella y a Samuel también si se acercaban lo suficiente. Estaban detrás del mapa, de lo que Henry había escondido, pero Miriam sabía que no era todo lo que querían. Querían que ella callara, al igual que habían callado a Henry. Ella era un cabo suelto, una amenaza, y el miedo en su estómago solo se intensificaba cuanto más se acercaban a su destino. Miró a Tauya, su protector silencioso, pero la expresión en su rostro permaneció sin cambios. La había guiado a través de la naturaleza salvaje, lejos de los hombres, lejos del mundo que había intentado destruirlos, y sin embargo, ahora la estaba guiando directamente hacia el peligro del que había estado tratando de escapar. Miriam tragó saliva con fuerza, apartando el pánico. No tenía otra opción. No podía huir de ellos para siempre. Este era el momento que había estado esperando, enfrentar el pasado y tomar el control del futuro. Miriam, dijo Tauya, su voz baja y constante como siempre, están cerca. Las palabras la golpearon como un golpe en el pecho, pero no se inmutó.
El frío ya había entumecido su cuerpo, y la verdad era que había sabido que este momento llegaría. Lo había sentido en sus huesos, mucho antes de que cruzaran a esta parte del bosque. Los hombres, los mismos que habían matado a Henry, se acercaban, rastreando cada uno de sus pasos, acercándose cada vez más a donde ella y Samuel habían encontrado refugio. Pero Tauya no tenía miedo en sus ojos. Había conocido el peligro toda su vida, y ahora, en este momento, Miriam se dio cuenta de que se estaba preparando para ello como siempre lo había hecho, con paciencia y control. ¿Qué ahora?, preguntó Miriam, su voz ronca. Estaba firme, incluso cuando el miedo se agitaba en su estómago. Había terminado de correr. Pero, ¿qué harían cuando llegaran? ¿Cómo podría luchar contra hombres que ya habían demostrado hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Tauya no respondió de inmediato. Simplemente se quedó a su lado, observando el horizonte. Su rifle descansaba cómodamente en sus manos, y parecía estar escuchando los susurros de la tierra, su cuerpo relajado pero alerta. Lo observó durante mucho tiempo, sin estar segura de qué hacer o decir, hasta que al final habló de nuevo, su voz rompiendo el silencio entre ellos. Eres más fuerte de lo que crees, Miriam. Sus ojos se encontraron con los de él. Era la primera vez que hablaba con tanta franqueza, y el peso de sus palabras la golpeó más fuerte de lo que esperaba. No había lástima en su mirada, ni suavidad. Solo reconocimiento, y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Respeto. Miriam asintió, tragando el nudo en su garganta. Había pasado tantos días corriendo, tratando de evitar lo inevitable. Pero ahora, en la confianza tranquila de Tauya, sintió los primeros indicios de algo nuevo, algo vivo dentro de ella que había estado enterrado durante mucho tiempo bajo el peso de su dolor y miedo. Ya no solo huía de la muerte. Había elegido luchar, no por el mapa, no por el oro, sino por Samuel, por sí misma. No sé si puedo hacer esto, dijo, la vulnerabilidad resbalando. No estaba avergonzada de ello. El miedo aún estaba allí, aún la carcomía, pero ya no la paralizaba. Estaba firme. No tenía miedo de enfrentarlo. Tauya encontró su mirada, sus ojos ilegibles pero llenos de comprensión. Luego, lentamente, le ofreció el rifle en sus manos. El peso de este era pesado en su palma, pero su toque en el cañón era firme, guiándola. ¿Puedes? Con eso, Miriam lo supo. Ya no era la mujer que huía de un pasado del que no podía escapar. Era la mujer que se había levantado, que había tomado la decisión de luchar. Era más fuerte que el miedo que la había controlado durante tanto tiempo. Este era su momento. A medida que la persecución de los hombres se acercaba, Miriam podía sentir el cambio dentro de ella. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de protección. Proteger a Samuel, proteger su derecho a vivir sin el peso de la vergüenza o el miedo. El oro ya no importaba. El mapa no importaba. Todo lo que importaba ahora era la vida que tenía, la oportunidad de vivirla sin las cadenas del pasado deteniéndola. No nos atraparán, Miriam, dijo Tauya, su voz un suave murmullo pero llena de determinación. No hoy. La tensión entre ellos cambió, ya no de incertidumbre, sino de resolución tranquila. Miriam no sentía que estaba corriendo más. No se escondía del pasado ni de los hombres que querían matarla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el poder de elegir lo que sucedería después. Y cuando los hombres llegaran, estaría lista. El enfrentamiento con los hombres que una vez la persiguieron ahora se cernía en el horizonte. Miriam había tomado su decisión. Ya no correría más. Pero estaba lejos de estar sola. Tauya le había enseñado cómo sobrevivir en este lugar salvaje, y ahora, cuando llegara el momento, mantendría su posición. La guía de Tauya había cambiado la mentalidad de Miriam. Le enseñó cómo contraatacar, no por ira, sino por necesidad. Los hombres no tenían razón para detenerse, pero ella tenía todas las razones para proteger a Samuel. El oro no importaba, su vida sí. Y cuando llegó el momento, apretó el gatillo, enfrentando el peligro de frente. Ya no solo se protegía a sí misma. Estaba protegiendo a su hijo, y haría lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo. A medida que los hombres se retiraban, quedó claro que Miriam había recuperado su fuerza. Ya no era la mujer que había huido de su hogar, aterrorizada por el mundo. Era la mujer que había mantenido su posición, que había luchado y ganado. La relación de Miriam con Tauya ya no era de incertidumbre. Compartían un vínculo tranquilo construido no con palabras, sino con respeto y comprensión mutuos. Ya no estaba sola, y por primera vez, sintió que el futuro estaba a su alcance.
Sentada junto al fuego con Samuel acurrucado entre ellos, Miriam finalmente se permitió sentir la paz que había estado buscando. El mundo podría ser incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo.